20 poemas para ser leídos en el tranvía. Hoy les presentaremos el por qué las ciudades latinoamericanas son consideradas no solamente ciudades culturales, sino también ciudades letradas. No olvides suscribirte, Grupo F. Hablaremos de ciudades como Buenos Aires, la Ciudad de México, Río de Janeiro, así como también de Venecia, así que no te lo puedes perder y comencemos. La literatura de Latinoamérica se encargaba de marcar la estrecha diferencia entre los pueblos negros, afroamericanos, indios, entre otros. Sin embargo, actualmente en la literatura, en libros como 20 poemas para leer en el tranvía, se va a describir la importancia de estas ciudades culturales en Latinoamérica. ¿De qué manera? Resaltando sus parques, sus monumentos, como el que está atrás de mí, puesto que la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes culturalmente en Latinoamérica, así como también es parte de las ciudades letradas. Otra de las partes importantes que van a describir son los paisajes de estas ciudades, como el que podemos ver allá. Entonces, para comenzar el video, les vamos a explicar qué es una ciudad letrada. Recientemente también se ha empezado a prestar atención a las formas de diferenciación no étnicas ni nacionales, esto como resultado de las distintas participaciones en las variantes modernas de desarrollo, de organización regional, distinción etaria o de género, y de acuerdo con las variadas modalidades de acceso a los bienes e información globalizados. Esa perspectiva dinámica evita los riesgos de tratar las identidades como únicas, además historiza las formas de diversidad tradicionales. La importancia de la ciudad letrada se debía a que los hombres que tenían el poder de la pluma durante el siglo XVI componían su anillo protector al ser los ejecutores de los órdenes del grupo de poder. Lo trascendente de este hecho radica en que es una situación que no ha perdido vigencia, y aunque se registró este hecho en los inicios de los 80s, consideramos que en mayor o menor medida los letrados siguen teniendo injerencia en el constante proceso de legitimación. Como ejemplo tenemos algunas ciudades en Latinoamérica, como una de las más importantes, Buenos Aires, la Ciudad de México, Brasil e incluso Venecia. A pesar de que este no se encuentre dentro de las ramas de Latinoamérica, es una de las ciudades culturalmente más importantes. En cuanto a las jerarquías y su relación con los espacios, Roma apunta que el modelo transpuesto en América Latina fue circular y aún más revelador del orden jerárquico que lo inspiraba, pues situaba el poder en un punto central y distribuía de ahí a su alrededor, en sucesivos círculos concéntricos. Rama finalmente asegura que las ciudades en América fueron construidas de tal modo que la distribución de espacio urbano asegura que conserve una misma forma social. Además, así se ejercitaron rígidos principios como la abstracción, racionalización, sistematización, oponiéndose a particularidades, a la imaginación y creación de las invenciones locales, es decir, que mediante la distribución se impuso un mismo orden. El poemario se hace referencia a la ciudad de Río de Janeiro, que tiene una enorme influencia de los portugueses debido a la razón de que Portugal conquistó Brasil. Ahora nos seguimos a un monumento importante de la Ciudad de México, el cual es una de las ciudades letradas más importantes de América Latina. América Latina se constituyó diferente de otros países y continentes, como es el caso de Estados Unidos y de Europa. Estos se constituyeron a partir del tiempo y la historia. Sin embargo, América Latina se fue constituyendo a partir de la destrucción de un imperio. La Ciudad de México es una ciudad estratégica en donde operaba centros de control o ciudades de control. Estas ciudades operaban ciertos lugares de América Latina, en donde actualmente esas ciudades de control son las capitales más importantes de América Latina. Alrededor de estas capitales se constituyen puertos, museos, centros culturales, escuela, entre otras. Lo que quiere decir que estas capitales son ciudades letradas importantes de América Latina. La Ciudad de México siempre se ha caracterizado por un dominante y un dominado, donde el dominante representa precisamente esta ciudad letrada que va a gozar de ciertos privilegios, mientras que el resto de la población va a formar parte de una clase de sociedad o de una ciudad real que no va a gozar de tantos privilegios como la ciudad letrada. Estas dos ciudades siempre han tenido una relación, pero no siempre es tan armoniosa, pues están como obligados de cierta manera a coexistir. La sociedad letrada se han comunicado a través de un lenguaje de significados, mientras que la ciudad real se comunica a través de un lenguaje de significantes.
y es así como se consolidó la diglosia característica de las ciudades latinoamericanas, donde coexisten dos lenguas. Una, la lengua pública, que es la que se utilizaba antiguamente en las normas, junto con el habla cortesana, que era la que se utilizaba en la oratoria religiosa, mientras que el resto de la población utiliza un lenguaje más popular y cotidiano, que es mucho más privado. El libro 20 poemas para leer en el tranvía nos menciona ciertas ciudades. Estas ciudades son representativas por la gran cultura que albergan. Algo que no podemos pasar por alto son los grafitis. Los grafitis son una expresión cultural, algo que utiliza la gente para decir o expresar lo que siente. Nos encontramos en el Jardín Japonés Masayoshi Uehara en la Ciudad de México. Estamos aquí porque queremos hacer alusión a 20 poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo, específicamente al poema Venecia, porque creemos que esto es una representación a pequeña escala de cómo las góndolas pasan por debajo de los puentes en Venecia. Además, cabe mencionar que hay un parque igual a este en Buenos Aires, solo que pues con mejores condiciones. Se puede hablar de autonomacia en la Ciudad de México, puesto que como todos sabemos en el siglo XIX en Europa y Estados Unidos el espacio era concebido como lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, a diferencia del tiempo que era concebido como lo fecundo, la vida o lo dialéctico. Pero México es una excepción de esto, puesto que como todos sabemos tiene una larga historia que está documentada. Sin embargo, esto no solamente se queda en el documento o a través del tiempo, sino que también se quedan espacios representativos de la misma, como por ejemplo el Zócalo, Bellas Artes, la Alameda. Todos estos son espacios representativos de arte, cultura e incluso historia. En la actualidad, las nociones de raza y etnia son vistas como construcciones culturales e históricas. La condición de indio varía según las épocas y actores que intervienen en su caracterización o discriminación. Quienes todavía insisten en marcar diferencias por el color de piel u otros rasgos biológicos tienden a naturalizar a los indígenas. En cambio, la definición étnica destaca la lengua y prácticas de creencias, como asimismo las referencias históricas, con que los propios grupos señalan su linaje. Si esos rasgos trabajan de forma combinada, es difícil establecer delimitaciones invariables entre los indígenas y los que no lo son. Todavía más después de prolongados procesos de mestizaje como los ocurridos durante la modernización de sociedades, es muy difícil saber cuál es el número cierto de las personas que son indígenas o las que no, por lo que queda en la reinserción de un gran número de indígenas en ámbitos urbanos. En la cultura, las tradiciones y costumbres tienen gran influencia en la población. Estos han perfilado con claridad el fomento de la cultura para preservar y difundir el patrimonio cultural de la ciudad, además de influenciar otras lenguas y promover la invención de nuevas palabras para referirse a lo latinoamericano. Este continente está presente siempre en la literatura. América Latina tiene un potencial cultural a nivel global porque pueden verse los cambios que ocasiona nuestra cultura en el estilo de vida de los habitantes por fuera de nuestro continente. Tan grande es la influencia que muchos de los turistas vienen a América Latina para conocer el país. Ecuador. Somos de Ecuador. ¿Cuál es la razón por la que quisieron venir a visitar México? ¿Qué les llamó la atención? Ay, porque México es hermoso, tiene una cultura bellísima, bordados preciosos y una comida deliciosa. Los tacos. ¿Y qué más le pueden hablar sobre la cultura mexicana? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Sí nos gusta mucho. Nos gusta mucho como ven, por ejemplo, lo de los muertos. Como hacen esos altares de muertos. Siempre recuerdan a los que se van. ¿Ya han visitado otros países de América Latina? Sí. ¿Y cuál es la razón por la que van a visitar o a turistear? Aprender, conocer. Okay, pues Yes. Do you like lexical culture? Also add the history. We're from the U.S. and the U.S. doesn't have nearly the same level of pre-Columbian history as you would see here. Like, there's obviously a lot of Native American history in the U.S., but this, stems back 2,000 years or more. I should say 10,000 years, 30,000 years. And, also, a lot of the colonial development here, like it's from the 1500s, 1600s in the U.S., typically is a bit later.
with the exception of maybe Virginia and a few sites along New England. So it's a lot of fascinating history. And have you ever visited other Latin countries? Yeah. Yeah. Which country? Guatemala, Brazil. Yeah, I've been to Belize and Nicaragua, and Costa Rica too. And why did you decide to go there? Just thinking about vacation and tourism. Mexico is still my favorite. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy, así que si te gustó, suscríbete, dale a la campanita y ponme 10.